contentos si pudiéramos vernos presencialmente en algún sitio de Centroamérica, pero no puede ser. Enseguida les voy a explicar la dinámica del foro y le vamos a dar paso a Claudia Pineda, que va a ser la moderadora. Pero antes solamente les comento dos cosas muy breves. Una es que estamos todos con el micrófono silenciado y tenemos al organizador con un control férreo de micrófonos. Cada vez que queramos que demos la palabra a alguien, le saldrá un mensaje pidiéndole permiso para activar su micrófono. Segundo, hemos tenido algunos problemas con la hora porque no previmos que íbamos a cambiar la hora y eso ha generado alguna confusión. Sobre todo se nos olvidó ajustar el horario de Panamá, ¿no? Resulta que estamos reunidos gente con usos horarios muy diferentes y es una complicación. Estamos esperando a alguien de Panamá que se había incorporado mucho más temprano. Ahora contestamos, póngannos en el chat preferiblemente a alguno de nosotros, a mí o a Fundación ETEA, que es el organizador técnico, si tienen algún problema y le vamos respondiendo. Vamos a empezar primero con unas breves palabras de Vicente González Cano, que es profesor de la Universidad Loyola y que dirige las actividades que la Universidad y la Fundación ETEA, su Instituto de Desarrollo, realiza para el programa ATPK. Adelante, Vicente. Muy bien, muchas gracias, Pedro. Y bueno, unas palabras muy breves porque lo interesante es que entremos rápidamente, ¿no?, en la reflexión. En primer lugar, aunque lo ha dicho Pedro en nombre de todo el equipo de la universidad y de la Fundación ETEA, pues quiero agradecerle a todo el esfuerzo, a todo y a todo el esfuerzo, ¿no?, de sumarse a esto que, bueno, creo que es un primer paso en un proceso de construcción colectiva de una reflexión profunda sobre los determinantes del desarrollo en Centroamérica y sus vínculos con el proceso de integración. Como decía Pedro, yo tal vez por establecer un marco de referencia que nos sirva de orientación, comento con ustedes algo que yo creo que, como nos conocemos la mayoría, en más de una ocasión hemos comentado a nivel particular o en alguna en algún evento, en alguna otra reflexión, y es que el punto de partida de este trabajo, de esto que iniciamos hoy con este primer webinario, es una preocupación que creo que compartimos todos por el hecho de ser conscientes de una preocupación creciente por la pérdida de peso que paulatinamente ha ido teniendo el proceso de integración centroamericano en las puras reflexiones académicas. Un proceso que posiblemente es un proceso muy sólido, con unas capacidades de generación de políticas públicas y de actuaciones regionales contrastadas y también con debilidades contrastadas, que en un determinado momento fue asumido por la academia, por los centros de investigación, por los tanques de pensamiento con mucha potencia, pero que paulatinamente, por una serie de circunstancias, fue perdiendo protagonismo por otros procesos que posiblemente tengan tengan un poco más de sex appeal, pero menos capacidad de profundización, ¿no?, en cuanto a su capacidad de fortalecer ese propio proceso de integración y de actuar como un ente de generación de políticas públicas o de reflexión de actuaciones regionales. Bueno, pues esa preocupación que más de una vez hemos comentado, tuvimos la oportunidad que tanto la Unión Europea como el equipo técnico del programa TPECA, que creo que lo conocen la mayoría, ¿no?, es la asistencia técnica para la programación estratégica de Centroamérica, que la Unión Europea puso en marcha en apoyo al SICA y al sistema de la integración centroamericana. Como les comento, tuvimos la oportunidad de que fueran sensibles a esta preocupación. Y a finales del año pasado empezamos a formular una actuación conjunta en la que, con una serie de actuaciones, pudiéramos empezar a reactivar desde diferentes vías esa inquietud por reflexionar en torno a la institucionalidad regional
con la institucionalidad regional, pero desde la academia en cuanto al proceso de integración y, digamos, tomando como referente especial el aprovechamiento del acuerdo de asociación con la Unión Europea. De ahí parte de esa asistencia técnica de ATPECA, parte este programa que comentaba Pedro, que estamos desarrollando desde la Universidad Loyola Andalucía, que a mí me ha tocado coordinar, que es Viviendo la Integración desde la Academia, y que va teniendo una serie de actuaciones que van, como les digo, complementándose para empezar a encender, a reactivar o a fortalecer el fuego de la reflexión académica, de la reflexión sobre el proceso de integración, sobre la institucionalidad y sobre sus vínculos con los determinantes para el desarrollo. Evidentemente, la situación de la pandemia ha afectado, ¿no?, al desarrollo de estas actuaciones, porque la mayoría de ellas, por naturaleza, tenían carácter presencial, como ocurre con este seminario. Pero paulatinamente hemos ido adaptando, como yo creo que nos ha ocurrido a todos en todos nuestros ámbitos de trabajo, hemos ido adaptando el qué hacer para mantener los objetivos y las finalidades y al mismo tiempo ser conscientes de las circunstancias. Por eso, con el apoyo del equipo técnico que ha ido formulando todo este proceso de seminarios, de webinarios, de reflexiones, especialmente con Pedro Caldentey y con Lorenzo Estepa, definimos poner en marcha este conjunto de webinarios, como les digo, marcados por esa visión sobre los determinantes del desarrollo y el aprovechamiento del proceso de integración y del acuerdo de asociación como uno de sus instrumentos. Así que, bueno, pues yo creo que ese es el marco de referencia sobre el que vamos a trabajar, aunque este webinario es, digamos, académico y con esa visión de reflexión profunda y abierta, pues no puedo dejar de agradecer, ¿no?, la receptividad que tuvo la Unión Europea, la delegación de la Unión Europea en su momento para atender este interés, y especialmente el equipo técnico de ATPECA con Ingrid Figueroa, que creo que conocemos la mayoría al frente y que era tan consciente como nosotros, ¿no?, de esa necesidad. Así que a partir de ahora, Pedro, pues creo que ponemos ya en marcha oficialmente, ¿no?, el ciclo de webinarios. Gracias. Muy bien, gracias, Vicente. Pues voy a referir a los objetivos de los seminarios porque les hemos mandado la nota conceptual y ahí tienen todos los detalles. Insisto de nuevo en el agradecimiento a todos por estar aquí. Tenemos un público en el que podríamos ser todos ponentes en esta reflexión y apreciamos mucho que hagan un hueco para la discusión. Ya saben que vamos a hacer 3 seminarios, tienen la programación en la nota conceptual, y un cuarto seminario que es una especie de rendición de cuentas de lo que este grupo haya reflexionado a las autoridades, y como se lo mandaremos con tiempo, esperamos que puedan reaccionar un poco a los principales planteamientos. No me detengo en lo conceptual, pero hemos puesto en el chat una nota de bienvenida con lo que yo voy a repetir ahora, y es cómo va a ser la logística del seminario. Insisto que tenemos a todo el mundo silenciado y el organizador, esta figura de Fundación ETEA Universidad Loyola, que es el organizador del seminario, nos irá dando paso a todos cuando querramos hablar o cuando la moderadora nos lo indique. Y nos aparecerá un mensaje pidiendo permiso para desactivar el silencio. Lo que vamos a hacer es enseguida pasarle a Claudia Pineda, que es la moderadora, que forma parte de un grupo de trabajo formado también por Elaine White, Jonathan Mencos y Jorge Mario Martínez, que nos ha ayudado a diseñar los objetivos de este seminario. Y va a ser la moderadora. Después de que los 4 ponentes, nos falta uno que se va a incorporar en breve, después de que los 4 ponentes terminen, abriremos un coloquio. No queremos que sea un coloquio vía chat, así que les vamos a ir pasando abriendo el micrófono a los que piden la palabra. Supongo que tendremos tiempo para 4, 5, 6 intervenciones. Para pedir la palabra, pues pueden o bien levantar la mano que aparece en la lista de participantes al lado, o bien nos lo dicen en el chat, que estaremos los organizadores atentos. Y
Vamos a elaborar conclusiones que pondremos en común enseguida sobre cada uno de los seminarios. Al final del seminario también aparecerá un sondeo de evaluación de la actividad para que nos den un pequeño feedback, pero luego les aparecerá. Y con esto yo termino todos los temas organización y todos los avisos que queríamos dar y le damos la palabra a Claudia Pineda para que inicie y modere el debate. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias, Vicente. Gracias por haberme invitado a ser parte de este esfuerzo. El primer seminario de hoy está dedicado, bueno, para los que no me conocen, soy nicaragüense, soy socióloga. He trabajado durante muchos años en diferentes instituciones en Centroamérica y recientemente en la Fundación EULAC, donde acabo de terminar un periodo de 4 años de colaboración. Para los que no conocen la Fundación EULAC, promueve relaciones entre la Unión Europea, América Latina y el Caribe. En el tercer seminario estará participando con nosotros también. Este primer seminario está dedicado al tema factores críticos que condicionan el desarrollo de Centroamérica. Y bueno, los factores son muchos, no podemos abarcar toda la agenda, pero sí se han definido algunos de los factores sobre los que quisiéramos conversar la mañana, tarde de hoy. Y para eso contamos con nosotros con 4 ponentes. 3 de ellos ya nos acompañan. Ya mencionaba Pedro que el 4º ponente se va a integrar prontamente. Y no quisiéramos tomar mucho tiempo para introducciones del seminario, porque quisiéramos pasar directamente a lo que tienen que compartir con nosotros estos panelistas. Y quisiera presentarlos inicialmente y luego solo les iré dando la palabra. Tenemos con nosotros a Alberto Mora. Conversaremos con Alberto sobre las dimensiones de la vulnerabilidad y aquellos factores o problemas que provocan alteraciones permanentes en el desarrollo de nuestra región o que lo frenan. Hablaremos sobre las vulnerabilidades estructurales y las más recientes que ha desnudado la pandemia. Alberto es parte del programa Estado de la Región e ingresó en 1996. Es máster en Políticas de Desarrollo con énfasis en ONG de la Universidad de Bremen. Además es licenciado en Administración de Negocios de la Universidad de Costa Rica. Es un investigador sobre temas como rendición de cuentas, responsabilidad social empresarial, servicios de apoyo a la producción, entre otros. Desde 2006 es el coordinador de investigación del Informe del Estado de la Región. Luego tendremos con nosotros la participación de Carmen Rosa de León Escribano, quien nos presentará sus ideas sobre la naturaleza de la inseguridad y la violencia en nuestra región, sus determinantes, pobreza, crimen organizado, cuál es su dimensión regional y global, qué perspectiva sugiere la agenda de las administraciones de Estados Unidos o de la Unión Europea al respecto. Carmen Rosa es socióloga y antropóloga guatemalteca de la Universidad Complutense de Madrid. Además es máster en Sociología del Desarrollo y Estudios de la Seguridad y Criminología. Actualmente cursa un doctorado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en la misma Universidad Complutense de Madrid. Desde 1996, Carmen Rosa es directora ejecutiva de IEPADES, además de consultora nacional e internacional en diferentes temas, pero fundamentalmente temas relacionados con sociedad civil y seguridad democrática. Luego tendremos con nosotros la participación de Alexander Segovia. Conversaremos sobre los modelos de desarrollo en Centroamérica. ¿Existe un modelo de desarrollo en la región? ¿Es compartido? ¿Es viable? ¿Qué bases, sustentos reales existen para construir desarrollo en Centroamérica? Alexander es economista salvadoreño, actualmente trabajando en temas de economía política centroamericana. Es el investigador principal de un proyecto sobre la elaboración de una nueva narrativa en Centroamérica y una nueva agenda de cambio social para la región. Además, está trabajando en un libro sobre el capitalismo centroamericano. Finalmente, tendremos con nosotros a Salvador Martí, quien tiene la desafiante tarea de hablar sobre nuestras democracias. La democracia está en crisis.
Hay agotamiento de los proyectos nacionales. ¿Es la crisis de la democracia un fenómeno regional? ¿Se han debilitado las bases de la democracia liberal en los últimos años en Centroamérica? ¿Puede haber desarrollo con la calidad de democracia que tenemos? Salvador es catedrático de Ciencia Política en la Universidad de Girona e investigador asociado del Centro de Estudios Internacionales de Barcelona, el CIMI. Sin más preámbulo, quisiera dejar con ustedes primero a Alberto para hablar sobre las vulnerabilidades en la región. Alberto, por favor. Gracias a todos y todas. Muchas gracias por invitarme a participar en este seminario sobre los determinantes del desarrollo de Centroamérica en el marco del proceso de integración regional y el acuerdo de asociación con la Unión Europea. En los próximos minutos me referiré a 4 factores que considero que han incidido fuertemente en los niveles de desarrollo de la región, pero saliéndome un poco de las indicaciones de nuestra moderadora, trataré de no concentrarme más en el diagnóstico, sino tratar de darle un giro más prospectivo, más propositivo a mi intervención. Hay factores del desarrollo que en una región tan pequeña como la nuestra son compartidos, traspasan las fronteras entre los territorios y no escapa de ellos ningún país de la región, les afecta en mayor o menor medida a todos, y esos factores deberíamos de buscar la forma de encararlos conjuntamente mediante la integración y la acción regional. Contrario a otras regiones del mundo que tienen ricos yacimientos minerales o petróleo, nuestro desarrollo futuro estará determinado por los esfuerzos dirigidos a potenciar las capacidades de nuestra gente y el uso sostenible del rico patrimonio natural con que contamos. Esos son nuestros factores estratégicos de desarrollo. La coyuntura de la pandemia evidenció con claridad nuestra condición, los riesgos de no superar los rezagos históricos para aprovechar estos activos para impulsar nuestro desarrollo y ampliar las oportunidades de crecimiento y bienestar para nuestra población. El primer factor sobre el que quisiera llamar la atención es sobre la importancia de lograr estándares mínimos de protección social en Centroamérica. No contar con sistemas de salud y protección social con cobertura universal dejó a amplios sectores de nuestra población a merced de sus propios recursos y medios para enfrentar la pandemia. La ausencia de seguros colectivos de desempleo y fondos de capitalización laboral sumió en la pobreza a amplios sectores de la población que perdieron sus empleos o vieron reducidos drásticamente sus ingresos. En salud, ello impidió lo básico, brindar oportunamente a la población la información necesaria para prevenir el contagio, así como la detección temprana, trazabilidad y tratamiento de las personas infectadas. Esta coyuntura también mostró con claridad los límites del sector privado como proveedor de servicios de salud en una coyuntura como esta. ¿Qué tipo y calidad de servicios de salud podemos ofrecer a una población con menos de $100 al año por persona, como sucede en Guatemala y Nicaragua? ¿Cómo podemos avanzar? Acciones regionales como la compra conjunta de medicamentos son un valioso antecedente sobre los beneficios de actuar regionalmente para optimizar recursos y esfuerzos. Replicar esta experiencia en temas específicos como la compra conjunta de equipo, el acceso a tecnología, campañas de promoción a la salud, entre otros, podrían tener potencial para avanzar hacia estándares regionales de salud pública y protección social. Los costos de no hacerlo, como está evidenciando la pandemia, son muy altos. El segundo factor sobre el que quisiera llamar la atención tiene que ver con la formación para el trabajo como un factor estratégico para la reactivación económica y mejoras en la productividad.
El desempleo provocado por la contracción económica generada por la pandemia agudizó los problemas de subempleo y de calidad del empleo que históricamente han caracterizado los mercados laborales de la región. De acuerdo con la OIT, cerca del 37% del total de puestos de trabajo en Centroamérica estaban en sectores fuertemente impactados por la pandemia, como manufactura, comercio al mayor y menor, hoteles y restaurantes. En el caso de Costa Rica, la pérdida de empleo junto con la reducción de la jornada laboral e ingresos en general hizo que la pobreza se incrementara 5 puntos porcentuales en relación con el año 2019, del 21 al 26.4% de los hogares. Los impactos en el resto de Centroamérica probablemente hayan sido mayores. Aún no contamos con información para medir. Reactivar la economía y los mercados laborales comenzará por reactivar la producción para el mercado local y regional, junto con la identificación de nuevas actividades de alto valor agregado en las que podemos incursionar en el mercado internacional. Esta también es una oportunidad para modernizar nuestros sistemas productivos y economías, pero ello será imposible sin redimensionar la importancia de la formación técnico-profesional y la educación vocacional como factores estratégicos para elevar la baja calificación de nuestra fuerza de trabajo. Hoy, 6 de cada 10 personas que forman parte de la fuerza de trabajo de la población económicamente activa tiene 6 años o menos de educación, es decir, primaria completa o menos. La mayor parte de ellas son menores de 40 años, o sea, les quedan todavía 30 e incluso más años de vida productiva, de vida laboral. Muchas de estas personas además cuentan con experiencia y estarían dispuestas a formarse en actividades en las que los sectores productivos han identificado que necesitan recursos humanos calificados. Claro está, con ajustes en la oferta de estas modalidades de formación en términos de horarios, de el contenido de los programas, de la articulación con los empleadores y los mecanismos para propiciar el acceso de personas que en muchos casos tienen jornadas completas de trabajo y además que están dispersas en el territorio. ¿Por qué no crear programas regionales de formación con altos estándares de calidad en áreas clave para atender la demanda de los sectores productivos y la modernización que necesitan nuestras economías? ¿No tendría este tipo de transformaciones el potencial de atraer inversiones dentro y fuera de la región para estimular el crecimiento después de la pandemia? Estas también son tareas que deberíamos de emprender juntos. El tercer aspecto sobre el que quiero referirme tiene que ver con mercados laborales transnacionales. Las migraciones laborales son parte de la historia de Centroamérica. Hoy cerca del 10% de nuestra población vive fuera de nuestros países, principalmente en los Estados Unidos. También existen migraciones temporales entre los países centroamericanos, principalmente entre los que comparten fronteras. Esa movilidad gira alrededor de los ciclos de cosechas y ciertas actividades en que las personas migrantes hacen un valioso aporte para viabilizar la producción de nuestros países. ¿Cómo lograr que esta movilidad se produzca sin poner en riesgo la integridad física y patrimonial de las personas migrantes? ¿Cómo ampliar la protección y garantías laborales a esta población? Antecedentes como los trabajadores agrícolas temporales guatemaltecos en Canadá pueden ser valiosos para el diseño de mecanismos y arreglos jurídicos e institucionales para avanzar hacia mercados laborales transnacionales que permitan mejorar las condiciones de remuneración y protección social de esta población. Esto permitiría que los países puedan captar y colocar excedentes de mano de obra y junto con la formación técnico-profesional podrían
permitirnos avanzar hacia cadenas regionales de valor y de producción. El último aspecto sobre el que me voy a referir tiene que ver con proteger nuestro patrimonio natural y mejorar la gestión del riesgo y la vulnerabilidad. Centroamérica ha sido impactada, una región históricamente impactada por los fenómenos. La trayectoria de los ciclones tropicales de los últimos 150 años lo evidencia con claridad, sobre todo para los países del centro y norte de la región. Esos eventos han impactado los ecosistemas y han erosionado fuertemente la infraestructura y los sistemas productivos de los países. La historia recurrente es lentos logros e inversiones que nos tomaron muchos años, desaparecen rápidamente en pocos minutos u horas cada temporada de huracanes. En las últimas décadas, esta tendencia se ha agudizado como consecuencia del cambio climático y de los patrones insostenibles de uso de los recursos naturales y la contaminación que generamos, como claramente lo confirma nuestra creciente huella ecológica. No podemos cambiar la trayectoria de los huracanes ni detener el cambio climático y sus efectos en el mundo y nuestra región, pero sí podemos mejorar la gestión del riesgo y la vulnerabilidad. Además, unidos podemos hacer un frente común en los foros internacionales en los que se discuten las medidas que deben adoptar los países, especialmente los más grandes y más desarrollados, para avanzar hacia la sostenibilidad ambiental y reducir las emisiones causantes de este fenómeno. Nuestra condición de países pequeños nos brinda también mayores márgenes de maniobra para adaptarnos e innovar en cómo producimos, cómo consumimos, cómo usamos el territorio y sus recursos. Hay buenas prácticas y lecciones aprendidas que debemos escalar de lo local a lo nacional y regional en áreas como agroforestería, la rotación de cultivos, el ecoturismo, el turismo rural, etc. También hay mucho que aprender para mejorar el ordenamiento territorial y la gestión urbana, especialmente en las áreas metropolitanas de nuestros países. En esos territorios se concentra la población y la producción y deberíamos de priorizarlos para proteger ese patrimonio y capacidad para generar riqueza. En un sondeo que estamos realizando en el marco del informe del estado de la región que esperamos publicar el próximo año, identificamos en todos los países que más de un 80% de las personas que han respondido este sondeo tienen actitudes y posiciones favorables para la integración y la acción regional. Salir de la pandemia y sus impactos requerirá lo mejor de nosotros. ¿Por qué no hacerlo juntos, mediante acciones concretas y con visión estratégica para buscar beneficios comunes? Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. Seguidamente tendremos la participación de Carmen Rosa de León Escribano. Carmen Rosa. Sí. Bueno, gracias por la invitación, Pedro, a la universidad y a todos los que participan en esta iniciativa. A mí me tocó un tema bastante complejo porque me hacen preguntas complicadas, ¿verdad? Y voy a intentar ir respondiendo casi una por una y voy a dejar otra que quizás es también una de las conclusiones para la segunda ronda de preguntas que hay. Entonces, la primera que es ¿cuáles son las causas de la inseguridad y la violencia? Y yo aquí me quería referir y creo que es parte de la discusión a partir de qué elementos, de qué modelo podemos hacer un análisis de la inseguridad y la violencia. Yo iría al marco conceptual a nivel de la región, que es el Tratado Marco de Seguridad Democrática, para poder hacer un análisis
de la inseguridad y la violencia, y que también coincide históricamente con el lanzamiento del concepto de seguridad humana de Naciones Unidas. Y entonces, en esta perspectiva, el análisis que yo voy a hacer tiene que ver justamente con el concepto de seguridad humana. Para hacer un resumen de cuál es este concepto, es estar libre del miedo y libre de las necesidades, y que fue la primera definición, y luego se agregó por parte del secretario general de Naciones Unidas una tercera, que era libre para vivir en dignidad. Entonces, sobre esta base, nosotros cuáles son las causas a partir de estar libre de las necesidades y estar libre del miedo, y la necesidad o estar libre para vivir en dignidad. Si vamos a cuáles son estar libre de las necesidades, pues eso implicaría, de acuerdo al mismo concepto de seguridad humana que se plantea por parte de Naciones Unidas, es estar o sea, tener seguridad económica, seguridad alimentaria, seguridad en materia de salud, seguridad ambiental, seguridad personal, estoy viendo aquí, seguridad de la comunidad y la seguridad política. Es decir, las dimensiones de la seguridad humana es parte de estar libre de esas necesidades, y eso quiere decir que el Estado debe suplir y debe poder dar a los habitantes estas 7 dimensiones que se hablan en materia de seguridad humana. Y este es uno de los primeros factores de necesidades no satisfechas que nos van a llevar a los niveles en que estamos de pobreza y de vulnerabilidad de nuestros países. Digamos, yo no quisiera que la conclusión fuera necesariamente que las necesidades no satisfechas o la pobreza fueran los incitadores de la violencia, pero parte de la inseguridad. Si vemos que la inseguridad desde esta perspectiva de seguridad humana implica el tener certeza de que tenemos las necesidades satisfechas, o que los habitantes van a tener las necesidades satisfechas en esas 7 dimensiones de la. Digamos, si vamos al modelo de desarrollo, o sea, lo que nos va a llevar o al modelo de seguridad que debería ser coincidente con el modelo de desarrollo que se tendría que tener en la región, la pregunta base es: ¿quién es el sujeto? ¿A quién vamos a proteger? Porque esa es la y todo veníamos arrastrando en la región. Entonces, si el sujeto es la persona, si el sujeto de la seguridad es la persona, el modelo de desarrollo y el modelo de seguridad debería ir orientado justamente a tener a la persona en el centro de satisfacción de esas necesidades, tanto de estar libre del miedo y libre de las necesidades. Pero si el sujeto de la seguridad, y eso es una de las ironías que estamos viendo ahora, y eso lo voy a desarrollar tal vez en la segunda pregunta, el sujeto que antes era el Estado y que veníamos de la protección extrema del Estado, y por lo tanto las actuaciones que se derivan de ese modelo son actuaciones de carácter represivo, donde los cuerpos de seguridad del Estado reprimen a la sociedad para mantener la certeza o la unidad del Estado. En el concepto de seguridad humana que se acuña en esa época en la región, pues estaríamos hacia un tránsito de una seguridad estatocéntrica basada en el Estado a una seguridad antropocéntrica basada en la persona. Y eso realmente empezó a darse desde los procesos, tanto de Esquipulas como luego culminaron con el Tratado Marco de Seguridad Democrática y los acuerdos que se plantean en la región. Si decimos estar libre del miedo, entonces ahí sí tiene que ver con policías eficientes, cuerpos de seguridad eficientes.
con una policía volcada en la protección de la persona, con cuerpos de seguridad que van a proteger a la persona y con sistemas de justicia que le dan certeza a las personas de tener garantías. Una policía, digamos, y ahí es donde también en una etapa en la región se tiene un gran éxito, por ejemplo, la policía nicaragüense por el concepto de policía comunitaria, era el gran modelo que ahora pues lamentablemente lo perdimos, pero era el gran modelo de la policía comunitaria. ¿Por qué? Porque Nicaragua incluso llegó a tener el menor número de policías, pero era una policía comunitaria que trabajaba en conjunto con la población. Una policía comunitaria solo puede funcionar si hay una sociedad organizada. Vamos a encontrar los valladares de por qué son las causas de la inseguridad y por qué la policía no necesariamente funciona, porque son policías, por ejemplo, en el caso de Guatemala, que están frente a una sociedad desestructurada, donde no hay una comunicación ni coordinación, y ahí no hay número de policías que alcance si lo que se quiere es una policía represiva o una policía comunitaria, porque al final necesita trabajar en un vínculo directo con las comunidades y los territorios. Entonces, ¿de dónde deriva la inseguridad y la violencia? Pues ya estamos viendo la inseguridad de no tener satisfechas las necesidades va a llevar a una conclusión, y es que el sistema que tenemos, o sea, el sistema económico, no da y no proporciona, el Estado no proporciona los bienes, no proporciona las garantías, no proporciona todos esos elementos de la seguridad que estamos buscando, y por lo tanto la persona no tiene la certeza que el sistema vaya a servir para poder ganar mejor, para poder tener un trabajo, para poder tener una educación. Entonces lo que se genera son grandes niveles, digamos, de insatisfacción. No hay una, como creo que lo vamos a ver también con otros expositores, en que realmente se diga que se pueda vivir con dignidad. Y en el lado libre del miedo, es decir, en el lado de lo que es la seguridad de las personas, vamos a ver cómo entonces empiezan a emerger alternativas para la búsqueda de soluciones a la imposibilidad que el sistema tiene de darme lo que yo necesito. Y entonces ahí es donde encontramos caldo de cultivo, porque la única forma que tiene la mayor parte de la población de salir de la situación en la que el sistema lo tiene es migrar, que es una de las primeras alternativas, y la segunda, vincularse a los grupos de crimen organizado, porque es la única forma de obtener recursos. O sea, si nosotros trabajamos con jóvenes en riesgo, y había una frase, a mí me quedó siempre, digamos, para mí es como el resumen de la situación de los jóvenes, en que un joven decía: estoy terminando la educación secundaria, que es pública, pero yo no tengo posibilidad de seguir un bachillerato porque hay muy pocas ofertas públicas. Entonces yo necesito una beca para continuar, necesito una beca para poder seguir mis estudios. Y la otra alternativa que tengo es aceptar el arma que me ofrece el vecino para poder ser parte de la pandilla y cobrar extorsiones en la colonia. ¿Dónde está mi beca de estudio? Y entonces realmente el sistema no está blindando, digamos, las posibilidades para que estos jóvenes no sean parte de esos grandes ejércitos que luego ven como alternativa o la migración o el crimen fácil, el poder, digamos, tener a la pandilla como un trabajo. Hicimos una investigación con mujeres vinculadas al crimen organizado y encontramos que en las entrevistas que hicimos en el sistema penitenciario a mujeres, para ellas el cobro, el papel que les jugaban para el cobro de la extorsión era un trabajo. Ellos no lo ven, ni siquiera está la calificación que sea un delito, que sea algo ilegal, es un trabajo.
¿Y qué es lo que ha estado pasando entonces por ejemplo, con las acciones sobre todo de extorsiones o qué es lo que principalmente hacen las pandillas? Se convierten en trabajos de carácter familiar. Son núcleos familiares donde cada uno tiene un rol. La madre puede tener puede ser la que va y busca el dinero. Los niños entregan los teléfonos o son los que vigilan si alguien viene en el momento de recoger la extorsión. O sea, todos están vinculados familiarmente porque es una fuente de ingreso económica. Entonces, cada vez más es más complejo el poder entrar a, digamos, dilucidar dentro de un núcleo o un territorio, porque al final son grandes familias, extensas familias que viven todas de la acción criminal. Y entonces no, aparentemente, si la salida es al ser algunas acciones de carácter ilícito, eso también complejiza los posibles digamos, actuaciones de la misma policía. Victimiza y criminaliza cualquier acción que se pueda dar en torno a estos territorios. Y yo diría que el gran factor de violencia lo vamos a tener en dos líneas. Digamos, hablamos un poco de por dónde puede provenir la inseguridad. Si yo tengo inseguridad porque el Estado no me da lo que yo requiero para vivir con dignidad, pero también el sistema de justicia no me resuelve. Es decir, nosotros hemos encontrado que la inseguridad al final es una percepción. Eso nos pasa a todos. Estamos en cualquier otro país y nos sentimos más seguros, aunque a lo mejor esa ciudad es la más insegura de todas, pero como no tenemos conciencia de los grados de inseguridad, no tenemos una percepción de inseguridad. Al final es percepción. En estudios que hemos hecho, hemos encontrado, por ejemplo, que los lugares con más voy a hablar de Panajachel porque yo creo que todos lo conocen. Panajachel es un sitio muy turístico. En Sololá es el que tiene mayores incidencias de criminalidad y sin embargo cuando se le pregunta a las personas dónde se sienten más seguras, todas dicen que en Panajachel porque lo conocen, porque hay más gente, porque hay más turistas, etc. Entonces la percepción de inseguridad también proviene de que yo entienda y crea que hay un sistema de justicia que me está defendiendo, que hay un sistema de justicia que está atrás y que si yo alguien me va a hacer algo o voy a tener una amenaza o voy a tener un acto de violencia, el sistema me va a defender. Entonces, en la medida en que el sistema no llega, en que el sistema es ineficiente, en que el sistema no atiende, por ejemplo, la mayor demanda que hay, que es violencia intrafamiliar y violencia contra la mujer, en que el sistema no está diseñado para esos crímenes. Nuestras policías están diseñadas ¿para qué? Para combatir el narcotráfico. Están diseñadas, ¿por qué? Porque de ahí vienen los recursos de la cooperación. Y entonces no están diseñadas para los problemas reales que tienen los ciudadanos, que es violencia intrafamiliar, violencia contra la mujer. Si fuera realmente la lógica de violencia contra la mujer e intrafamiliar, tendrían el doble, o sea, la mitad de la policía debería ser mujeres para atender a otras mujeres que se sientan amenazadas. Y lo que vemos es que en lugar de el número Entonces, finalmente, tenemos aparatos de policía diseñados para no resolver los problemas de inseguridad que realmente sienten las personas o sienten la mayor parte de la población. Y finalmente la violencia, o sea, ¿cuáles son los factores? Entonces tenemos esa violencia hacia adentro de los hogares, ¿verdad? Que es la que no se combate, no hay una acción real del Estado para defender los derechos de las mujeres o la seguridad, es generar espacios seguros para los niños y las mujeres, sino que además te vamos a tener la violencia pública. ¿Cuál es esa violencia? La violencia se genera en todo aquel lugar donde hay disputa de territorios. ¿Y dónde hay disputa de territorios? Donde hay enfrentamiento de pandillas para disputar territorios y donde hay tráfico tráfico
donde los grupos locales, que es la característica de Centroamérica, es decir, el atravesar ha dado pie a que se generen muchos grupos locales para poder alquilar en la defensa o la seguridad del tráfico en rutas. Y entonces la disputa por territorios, la disputa por tener controlados las rutas de tráfico es lo que va a generar la mayor cantidad de violencia. En niveles generales de homicidios, por ejemplo, hay una baja generalizada, pero se concentran justamente en aquellos territorios donde hay una presencia de esta lucha del crimen organizado. Un ejemplo claro de esto es la frontera con México que tenemos nosotros. ¿Por qué? Porque esa frontera es el cártel de Sinaloa y ahí no hay discusión. Todo el mundo sabe que es el cártel, nadie disputa, y los niveles de homicidios en esos territorios están al nivel europeo. Sin embargo, nos vamos al Pacífico, nos vamos a la frontera con Honduras y con El Salvador y vamos a ver que los niveles crecen porque ahí sí hay una disputa por las rutas y por el territorio. Bueno, paso a la otra pregunta de seguridad de Estados Unidos. Nosotros ahí hemos visto, pues definitivamente la agenda de seguridad no ayuda mucho, pero sí hubo una etapa, yo lo divido en 4 etapas. La primera quizás fue la época de las 2, donde se hacen todos los procesos, los acuerdos de Esquipulas, se firma la paz en los países, y ahí la agenda de Estados Unidos era no solo por esa vía de democratización, sino también por el fortalecimiento de nuevas policías. Aquellos países que firmaron la paz, en otros, digamos como el caso de Nicaragua, donde también hay reformas policiales hacia policías que realmente pues fueran con esa visión de una policía comunitaria y democrática. Sin embargo, el ataque a las Torres Gemelas y toda la reacción de Estados Unidos en cuanto a, digamos, la lógica de una seguridad que proviene para defensa del territorio de Estados Unidos y que por lo tanto todos los demás son enemigos, hace que ellos busquen nuevamente a los ejércitos como aliados estratégicos naturales para defender su territorio frente al exterior. Y entonces abruptamente vuelven a quitar el apoyo que se había empezado a dar a las policías de la región para poder llegar a estándares democráticos y más humanos, digamos, y con otra visión más democrática de las policías. ¿Qué pasó después? Se dan cuenta que los ejércitos se vinculan a las redes de crimen, sobre todo de narcotráfico de la región. Y entonces empiezan a echar marcha atrás y ahora están en ese proceso desde hace unos años de querer otra vez volver a policías, volver a reforzar la policía. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que entonces ya son policías. Primero, la policía ha sido lento los procesos de fortalecimiento policial. En segundo, vemos el crecimiento de policías represivas, como digamos, el caso de Costa Rica, donde supuestamente no había ejército, pero cada vez más la policía ejerce funciones que ejercen los ejércitos en otros territorios. Y entonces sí hay ahora una visión mucho más de fortalecimiento policial, pero ¿en qué? En las áreas donde le interesa la cooperación, donde van los recursos, van y además son unidades de la policía que están todas bajo control prácticamente de los intereses norteamericanos y con agentes norteamericanos atrás. ¿Y cuál es el problema? Entonces lo que veíamos, abandonan todo, o sea, no es un fortalecimiento general de la policía, sino es un fortalecimiento de unidades específicas dentro de la policía que pierden esa lógica de una policía que va a resolver los problemas de seguridad de los ciudadanos, sino que resuelven los problemas de seguridad de los americanos, no los nuestros. Y esto tal vez vinculado con la agenda de la Unión Europea, bueno, y al final yo quiero tocar el tema de cooptación del Estado, pero eso yo tal vez lo voy a dejar para la pregunta que me había incluido Claudia de cómo se inserta el crimen organizado a nivel institucional. Pero vamos a ver que todos estos elementos confluyen
ahora en una nueva lógica, donde la cooptación del Estado resulta que es no es para asegurar ni la seguridad del Estado, ni la seguridad de las personas. Ahora vamos a entrar en una nueva lógica de que la seguridad o el bien a asegurar son realmente las redes y los mecanismos de captura del Estado para que puedan los socios de la captura del Estado poder avanzar. Y en cuanto, ya solo para terminar, el interés que la Unión Europea pueda tener en la agenda de seguridad, hemos visto que la Unión Europea se apoya, pero apoya desde una perspectiva, digamos, mucho más, claro, más social, o sea, lo que veíamos del lado de las necesidades, ¿verdad? Agendas que van más orientadas al desarrollo, a elementos productivos, cuidado del medio ambiente. Sin embargo, por lo menos en el caso de Guatemala, incluso los aportes de la Unión Europea para temas de este tipo, e incluso en algún momento se incursionó, en el caso de España, por ejemplo, incursionó en la creación de modelos de investigación que unieron a policía y ministerio público y que fueron un éxito y que fueron los que empezaron quizás el fortalecimiento de la investigación criminal, que después con la llegada de la Comisión Internacional contra la Impunidad se apoya en este tipo de modelos para reproducirlos en otros tipos de modelos de investigación. Ahí era un aporte directo, digamos, al tema de seguridad y el tema de fortalecimiento de la justicia. Sin embargo, la Unión Europea, por ejemplo, jamás va a dar armamento, ni va a dar vehículos, ni va a dar ninguna de estas de estos aportes que sí da Estados Unidos. Y entonces, ¿qué pasa? Que frente a la posibilidad de comprar armamento y equipamiento para el narcotráfico o con la excusa del narcotráfico, se prefiere por parte de los gobiernos, digamos, atender a las necesidades de Estados Unidos, y sí debo decir que la Unión Europea no ejerce el poder político ni el poder que tiene con la cooperación que da. Entonces, no hay esa beligerancia, digamos, que estuvimos acostumbrados en un pasado, que donde sí habían condiciones, donde sí se ejercía por parte de la Unión Europea un papel mucho más protagónico en cuanto a poder tomar decisiones o poder insinuar, digamos, algunos temas. En este caso, si bien apoyan con grandes, o sea, con proyectos fuertes, sobre todo a nivel de desarrollo, y sí se sigue, se ha ido alejando cada vez más, digamos, del tema de seguridad, pero sí sigue en el tema de justicia, sigue en los temas de fiscalías, pero no se ejerce esa presión, digamos, que deberían tener al ser los principales donantes en estos temas. Entonces, sí, el rol de ausencia de juego político y de ausencia de poder, digamos, que la Unión Europea tuvo en su momento, no lo está ejerciendo. Y tiene que ver mucho con los cambios, pues, que ha habido en los mismos partidos políticos europeos, y que también Europa perdió, digamos, ese interés protagónico en la región, y que sería la única alternativa. Es decir, para mí, una de las pocas alternativas que tendríamos para salir y cambiar de los modelos que tenemos es tener alguien que le haga contrapeso a Estados Unidos en la toma de decisiones con respecto a lo que se decide políticamente en la región. Yo ahí lo dejo y después espero hablar del tema de captura del Estado. Gracias, Claudia. Muchas gracias, Carmen Rosa. Aquí, luego de escuchar atentamente a Alberto y a Carmen Rosa, tal vez un par de ideas que quedan en el ambiente es, realmente ellos identifican como el centro del desarrollo de las personas, es decir, sus vulnerabilidades y sus necesidades. Es muy interesante en relación a lo que vamos a escuchar ahora, porque ahora vamos a hablar de los modelos. Y una de las... ambos mencionaban que los sistemas no están funcionando para resolver estos problemas de las personas y que el Estado tampoco. Entonces ahora, bueno, quisiera saludar a Salvador, que ya se nos unió. Hola, Salvador Martí. Y quisiera pasarle la palabra a Alexander,
y que nos cuente cómo ve este tema del sistema y del modelo de desarrollo en Centroamérica, sus características y realmente qué esperamos de este modelo. Bueno, gracias por la invitación. Gracias a los participantes y a los colegas que me han precedido. A mí la convocatoria era que conteste algunas preguntas. ¿Existe un modelo de desarrollo en la región? ¿Es compartido? ¿Es viable? ¿Qué bases reales sustentan un posible nuevo desarrollo en Centroamérica? Y las reflexiones que voy a hacer es a partir de las investigaciones que estoy haciendo y otros proyectos, iniciativas que andan en camino en la región en este momento. Vamos a ver, yo creo que hay que hacer, como es un ambiente académico, yo creo que uno de los retos que tenemos es cambiar esa visión economista del desarrollo que ha habido. Es decir, porque si no, no salimos de lo mismo. Seguimos proponiendo modelos de desarrollo en abstracto sin tomar en consideración las condiciones políticas, sociales, culturales, etc. Entonces, ahí hay un tema. Y en esa línea, efectivamente, la pregunta, ¿existe un modelo de desarrollo en la región? Académicamente existe un consenso de que a partir de la década de los 90 en toda América Latina, y Centroamérica no es la exclusión, se inauguró un nuevo modelo de desarrollo en Latinoamérica y en Centroamérica. La diferencia, y esta es una hipótesis que estoy manejando en algunas investigaciones, es que la diferencia es que en América Latina el modelo de desarrollo no trastocó el sistema de capitalismo que tenía Latinoamérica, y en el caso de Centroamérica sí. Dicho de otra manera, durante el siglo XX, en Centroamérica se ensayaron varios modelos de desarrollo. Se intentó modernizar el capitalismo. Básicamente todos fracasaron. Fracasaron en el sentido de que hasta fines del siglo XX el modelo de desarrollo prevaleciente fue básicamente fundamentado en la agroexportación tradicional. Por más que el modelo de industrialización sustitutiva de importaciones intentó cambiar las bases de acumulación y de distribución y la forma como el Estado enfrentaba los problemas sociales y económicos, en realidad sabemos que todo fracasaron. ¿Por qué? Porque los modelos de desarrollo no es un problema de voluntades, es un problema de correlación de fuerzas políticas. Y ahí tenemos que históricamente en Centroamérica, sin entrar, han habido intentos de modernización, pero todos los intentos han fracasado en cambiar estructuralmente el tipo de capitalismo que tenemos. Entonces, a partir de los 90 del siglo, en Centroamérica, a partir de los 80 del siglo pasado, ocurrió lo que no había ocurrido nunca en la historia económica de Centroamérica, que por cierto lo hemos estudiado muy poco todavía los economistas al menos. Y es que en Centroamérica el cambio de modelo, el cambio estructural fue tan fuerte que no solo hubo un cambio de modelo económico, sino que la hipótesis que yo estoy manejando es que hubo un cambio en el tipo de capitalismo. ¿Y a qué me refiero con esto? En que por primera vez en la historia económica de Centroamérica, la suma de las guerras, de la crisis económica, de las migraciones, de las remesas, de las políticas neoliberales, de los procesos de paz, la suma de todo eso hizo que por primera vez en la historia de Centroamérica las bases de funcionamiento del sistema capitalista fueran distintas. Y por tanto tenemos un nuevo modelo de desarrollo que es capaz que coincide con un nuevo tipo de capitalismo. No hay tiempo para discutirlo, pero Pero ¿por qué digo esto? Porque la respuesta es sí. Hubo un nuevo modelo de desarrollo distinto al modelo agroexportador, radicalmente distinto en muchas cosas, en la forma de cómo se produce, de qué se produce, de quién lo produce, para dónde se envía, y lo que es importante, la forma como se distribuye el excedente y el beneficio de este modelo. Pero pese a todas las diferencias que hubo, que ya lo conocemos, el modelo, ¿no? Basado en remesas, basado en la globalización, nuevos grupos económicos, etcétera, etcétera. Pero pese a esos cambios, el nuevo modelo de desarrollo tiene los mismos problemas que el modelo de desarrollo del siglo XX, que los modelos de desarrollo del siglo XX.
tiene exactamente los mismos y en algunos casos son más graves, ¿no? Porque ni este modelo de desarrollo ni los anteriores en Centroamérica han dado lo que en cualquier economía capitalista, cualquier ciudadano que vive en Estados Unidos o Europa lo toma como sentado, ¿no? Que es progreso social, básicamente, progreso material, cuidado más o menos del medio ambiente, etcétera, etcétera. Y que sea compatible con la democracia. Entonces, en el caso de... Y este modelo de desarrollo que es un modelo basado en servicios, controlado básicamente por transnacionales y por grupos económicos regionales, donde el consumo por primera vez tiene una dimensión fuerte, etcétera, etcétera. Este modelo de desarrollo entró en crisis a partir, como en todos lados, a partir de la crisis del 2008-2009. Y con esto respondo a la otra parte de la pregunta. ¿Es viable? Entró en crisis y está agotado. Y está la crisis de este modelo que está replicando los mismos problemas y quizás con más profundidad de los practicados en el siglo XX. Y quiero hablar de uno que es importante, que es la desigualdad. La desigualdad y la exclusión social. Y en este sentido es interesante, ahí tenemos una discusión con los amigos costarricenses y de otros países, que este modelo homogeneizó Centroamérica, pero hacia la baja, en el sentido de que ahora el modelo costarricense, la gran excepcionalidad que era el modelo de desarrollo de Costa Rica, ahora el modelo de desarrollo costarricense ya no es tan excepcional. En muchos ambientes se parece mucho más al resto de Centroamérica, pues, sobre todo en el tema de desigualdad y exclusión. No es casualidad que Costa Rica sea el único país en la última década de Centroamérica y de América Latina en muchos casos que donde ha aumentado fuertemente la desigualdad y la exclusión social. Entonces, y en este punto sí es importante entonces plantearse la pregunta de, bueno, ¿qué se necesita? Se necesita efectivamente un nuevo modelo de desarrollo, sin duda. Pero se necesita un nuevo modelo de desarrollo que tenga características específicas, no cualquier modelo de desarrollo. Y aquí yo voy a utilizar una frase dura. A veces nosotros los académicos y los economistas, en realidad, por persignarnos, nos arañamos. O, dicho de manera más fuerte, somos tontos útiles, ¿no? Planteamos muchas propuestas de política pública, muchas que simplemente no son transformadoras, son funcionales para el mismo sistema excluyente y concentrador que tenemos en la región. Y quiero hacer referencia a la integración centroamericana. La semana pasada tuvimos un evento donde estuvieron varios de ustedes, donde Víctor Bulmer Thomas planteaba una cosa con respecto a la integración. Y él decía, la integración de los 90, los tratados de libre comercio, sobre todo el CAFTA, República Dominicana, en Centroamérica de los 90, lo que hizo fue profundizar la globalización, pero hizo imposible la integración regional. Entonces, ahí tenemos un caso típico. La integración centroamericana como proyecto de los 50 y 60 era un proyecto transformador. Era un proyecto, una apuesta política transformadora. En el camino, francamente, la integración centroamericana ha sido funcional a estos nuevos modelos de desarrollo concentradores y excluyentes. Y esta discusión sobre los beneficios sociales y económicos de la integración no se ha dado. No se ha dado porque se teme discutir temas que me parece que a esta altura hay que discutirlos con seriedad. En ese sentido, entonces, hoy tenemos una situación muy paradójica que tiene que ver con los intelectuales y los académicos. Que es paradójica en el último medio siglo. En Centroamérica habían proyectos de cambio social revolucionarios, contrarrevolucionarios, de derecha, neoliberales, pero siempre había ideas de proyectos de desarrollo. Hoy en la región no existen realmente propuestas serias de proyectos de desarrollo. Algunos hemos discutido y algunos dicen, pero esto está ocurriendo en todo el mundo. Sí, pero como estamos hablando de Centroamérica, lo planteo para Centroamérica. Ni los organismos internacionales, ni la academia, ni los gobiernos, ni los liderazgos tienen propuesta concreta de cambio social para Centroamérica y de modelo económico en este momento. Y por eso sostenemos algunos que en este momento no solo tenemos una crisis de los modelos de desarrollo, tenemos una crisis de las ideas sobre el desarrollo.
O sea, ¿cuál es la idea de desarrollo ahora? Y aquí no voy a entrar a eso porque ya, ojalá en la segunda parte, creo que estamos confundiendo. Ahora la gran propuesta es modelo de desarrollo. Sí, pero yo insisto, no cualquier modelo de desarrollo, porque la historia de Centroamérica demuestra que los modelos de desarrollo, si no tienen la dimensión transformadora, si no tienen como objetivo estratégico cambiar la forma de acumulación, de distribución, de cómo se reparte la riqueza, esos modelos de desarrollo al final terminan siendo funcionales al mismo tipo de capitalismo que hemos tenido históricamente. Y entonces ahí creo que tenemos, y con esto creo que es bueno, quiero ir concluyendo, es decir, el nuevo modelo de desarrollo se necesita, pero tiene que ser transformador e integral. Es decir, que sea transformar las bases de cómo se hace economía, de cómo se genera la economía, de cómo se distribuye. Y en esto el tema del Estado es fundamental. Ya salió, pero yo lo quiero remarcar porque de nuevo hay que pensar de manera distinta. O sea, el Estado históricamente, bueno, hay mucha gente más experta que yo, pero desde el punto de vista económico lo estoy planteando. Es decir, no puede haber un nuevo modelo de desarrollo y un nuevo tipo de capitalismo en la región si no hay un nuevo tipo de Estado. Y esto creo que es uno de los grandes temas que no hemos discutido con seriedad. O sea, porque en cualquier planteamiento que se haga sobre el nuevo modelo de desarrollo, nuevo tipo de capitalismo, tiene que estar, y dentro de eso, ¿cuál es el rol del Estado? Ahora con la pandemia, todo el mundo está diciendo, lo cual es bueno, de que el Estado tiene que ser un Estado social, hay que construir un Estado del bienestar, de que el Estado tiene que dedicarse más al medio ambiente, etcétera, etcétera. Pero eso lo venimos diciendo desde hace 30, 40, 50 años y el problema es que nunca se hace. Y aquí quiero terminar con el tema, porque también estaba en los términos de referencia, en la nota conceptual, el problema de, bueno, ¿y quién es el que hace los modelos de desarrollo y quién los implementa? El problema de los actores. Y yo creo que es fundamental ahora. No solo es un problema de definir desde la política pública, sino que decir la pregunta clave que no nos hemos hecho por mucho tiempo y que antes se hacía es ¿cuál es la coalición política y social que va a impulsar el nuevo modelo de desarrollo? Esa coalición, y aquí lo hemos discutido con Pedro y con otros colegas, creo que es bueno ponerla como ejemplo la integración centroamericana. El impulso del proyecto de integración centroamericana en sus orígenes, en los 50, en los 60, fue hecho por una coalición que estaba convencida, una coalición política que fue capaz de impulsarlo, aunque después tuvo retroceso. ¿Quiénes formaban esa coalición? Grupos empresariales industriales, grupos académicos y funcionarios de gobierno, algunos grupos militares que lo impulsaron, alguna parte de la comunidad internacional. Si uno se pregunta ahora, ¿cuál es la coalición que existe en la región para impulsar un nuevo proceso de desarrollo? Francamente, los dedos de la mano no alcanzan. Porque se ha perdido esa coalición, o sea, no se tiene esa coalición que es capaz de impulsar el desarrollo. ¿Por qué? Por muchísimas razones. Porque ahora, a diferencia del pasado, en Centroamérica no existe una visión única de desarrollo, porque existen, a diferencia del pasado, proyectos políticos distintos de naturaleza ideológica distinta, porque en los últimos 30 años a cada país algunos le ha ido mejor que a otros y por lo tanto unos quieren irse solos y no quieren el lastre del resto de Centroamérica y por lo tanto armar esa coalición que necesita para impulsar un cambio en el modelo económico y en el tipo de capitalismo es una de las primeras preguntas que hay que hacerse. Porque si seguimos pensando de la misma manera, si seguimos haciendo de la misma manera como lo han hecho hasta ahora, en realidad hacemos los planteamientos, pero en el vacío, sin tomar en cuenta la estructura de poder y la coalición capaz de impulsar esto. Tenemos una gran ventaja, que los grandes defensores del proyecto neoliberal, los grandes defensores del mercado, hoy están a la defensiva. Y por lo tanto, hay los grandes detractores del Estado hoy por lo menos están callados. Pero eso no significa que es automático que porque estén callados no se van a oponer. Va a haber una fuerte oposición al tipo de mercado, al tipo de Estado que se necesita en la región. Entonces, yo creo que es importante reflexionar sobre este tema porque tiene que ver con la viabilidad. Termino con una clase para ser controversial, pero me parece importante.
Hoy todo el mundo está hablando de que la pandemia, el mundo de la pospandemia tiene que ser diferente, que Centroamérica tiene que hacer cosas diferentes, que los estados tienen que cambiar, que las economías tienen que cambiar, que la forma de producir tiene que cambiar. Pero lo que no nos hacemos es que el punto de partida, ¿cómo se va a cambiar? Dado una estructura de poder y una estructura económica y una estructura social que en realidad, y un Estado que simplemente en algunos países casi no existe. Por ejemplo, hoy todo el mundo está proponiendo que en Centroamérica debe haber un Estado del bienestar. Pues sí, ¿quién no va a estar de acuerdo si eso es lo que ha faltado históricamente? Pero se está proponiendo en un momento donde los espacios fiscales de los países son básicamente cero. No hay espacio fiscal para hacer reforma del Estado y para que el Estado se incremente. Entonces, ¿cómo queremos un Estado que sea distinto, que impulse un modelo de desarrollo distinto en medio de una crisis fiscal que es, francamente, en algunos países ni para pagar salario existe en este momento? Entonces, ¿cuál es mi llamado? Que desde la academia, y por eso me encanta este foro, porque a veces no se puede decir porque herimos susceptibilidades con funcionarios del gobierno de la integración. Pero desde la academia sí tiene que haber una reflexión seria, decir, ok, propongamos, pero partamos de las estructuras sociales y políticas y lo que históricamente ha impedido el desarrollo. Porque no es un problema de propuesta, es un problema de estructura de poder. Y hay que recordar que históricamente, para bien o para mal, siempre ha habido dos actores de poder que siempre han impedido o promovido el cambio en la región, históricamente. Uno ha sido Estados Unidos, a veces promoviendo en los 80, en los 90, en algunos países, a veces retardando en los 50, en Guatemala, etcétera, etcétera. Y las élites económicas, que han sido las grandes beneficiarias de los modelos de desarrollo. Estos actores, entonces, están ahí, porque el modelo de desarrollo para nosotros no es viable, ha fracasado, pero para pocos, ha sido el mejor modelo de desarrollo que se ha tenido, porque este modelo de desarrollo ha llevado a la concentración de la riqueza más grande de Centroamérica. Los viejos cafetaleros que se decía que eran ricos, comparado con las nuevas élites de este país, en realidad no tienen nada que ver. Hoy la riqueza se ha concentrado mucho más, el poder se ha concentrado mucho más, y en ese contexto tenemos que pensar estos nuevos modelos de desarrollo. Gracias. Muchísimas gracias, Alexander, por tus ideas, realmente muy debatibles y generan, digamos, el momento propicio para pasar con nuestro último panelista, que precisamente Salvador nos va a hablar sobre los desafíos que tenemos en la democracia en nuestros países, precisamente las estructuras de poder que permiten o que no permiten nuevos modelos de desarrollo centrados en las personas. Salvador, por favor. Hola, buenas, ¿se me escucha? ¿Sí? Bien, en primer lugar, agradecer la invitación a todos ustedes para participar en este foro. Perdonen que me conecté un poquito más tarde porque con el cambio horario en España tuvimos un malentendido a la hora de empezar y yo tenía clases previamente online también porque estamos ya los universitarios medio confinados, ¿sí? Y por eso me acabo de sumar hace poco tiempo. El encargo que se me expuso es un encargo un poco titánico, ¿no? Porque era reflexionar sobre el caso de la democracia en Centroamérica y yo solo puedo empezar diciendo que estoy totalmente de acuerdo con lo que ha expuesto Alexander Segovia antes que me ha precedido en la palabra, ¿no? Porque termina exponiendo que los modelos de desarrollo están íntimamente imbricados con las correlaciones de poder existentes y con las coaliciones, ¿no?, que puedan desarrollarse para llevar a cabo o no determinado tipo de modelo, ¿no?, productivo de desarrollo, evidentemente en el contexto de un sistema mundo, ¿no?, de un sistema internacional que lo acota, ¿ok? Esto es en el caso de modelos de desarrollo, ¿no? En modelos de democracia
hablar de modelos de democracia no es algo autónomo a los modelos de desarrollo, ¿no? Es diferente, pero tiene muchos elementos de conexión, ¿no? De todas formas, tengo 15 minutos, ¿verdad? Y yo quisiera hablar de algunas cuestiones que creo que son vitales y básicas, relativamente genéricas, y luego podemos desplazarnos un poquito a las cuestiones más específicas de los sistemas políticos, ¿no? En primer lugar, la democracia en Centroamérica, en gran medida, con siempre la excepción tica, ¿no?, de Costa Rica, cuando llega en los años 80 o 90, llega de una forma relativamente diferente al resto de América Latina. Diferente por dos cuestiones. La primera, en casi toda América Latina, los procesos de transición, desde regímenes autoritarios a la democracia, son procesos de redemocratización. Son procesos de vuelta a la democracia, de recuperación de la democracia, ¿sí? Por lo tanto, significa que hay experiencias históricas importantes, hay legados culturales, hay legados institucionales, hay legados de memoria sobre la democracia que hace que, una vez recuperada, con sus activos y pasivos, funcione. Caso clásico, el caso chileno, pero hay muchos casos, ¿no? Esto no ocurre en América Central, ¿sí? Es decir, sí podríamos hablar que hay una década de primavera democrática en Guatemala, evidentemente, pero en Centroamérica los procesos de democratización son procesos de democratización sin tener experiencias previas. Y eso hace que los actores no necesariamente se hayan socializado o tengan memoria de estos procesos, que significa un tipo de cultura política muy específica. Significa que las instituciones tienen aún muchos tics y, sobre todo, muchos enclaves autoritarios. Significa que algunos, digamos, entre ellos, ¿no?, instituciones y actores tan relevantes como las Fuerzas Armadas, como la policía, que tienen en su ADN muchas veces la impunidad, ¿no? Y, por lo tanto, la democracia llegó a América Central sin experiencias previas, y esto es un pasivo importante, y se tiene que tener en cuenta a la hora de pensar, a la hora de reflexionar sobre las democracias realmente existentes hoy en la región. Esto es por un lado. Por el otro, la otra gran diferencia respecto a la región es que en América Central se llega a la democracia después de procesos bélicos, después de guerras, masacres, conflictos en Guatemala, en El Salvador, en Nicaragua, y en Honduras podríamos hablar que no hay una guerra civil, pero sí existe un sistema importante de régimen de seguridad nacional con relativa impunidad, ¿sí? Por lo tanto, otra vez deberíamos de señalar que los actores que sobreviven, los actores que mutan y que se convierten en partidos, muchas veces son actores que previamente concebían la vida política como una guerra a muerte. Por ejemplo, las democracias cristianas, que son las impulsoras en la transición en los 80s, terminan desapareciendo, y las derechas, en gran medida, terminan siendo, digamos, representadas por formaciones que previamente habían estado muy vinculados a la contrainsurgencia o al poder. Y lo mismo ocurre con la izquierda. No son los partidos socialdemócratas, son guerrillas o que mutan y se convierten en partidos. Por lo tanto, hay una lógica muy importante en las democracias de una percepción de competición como guerra, ¿no?, de el adversario como enemigo, ¿sí? Por lo tanto, creo que estos dos elementos hacen que las democracias en América Central sean relativamente más débiles que el resto, ¿sí? Por lo que he expuesto, sobre todo en el caso bélico, en el caso de El Salvador, Guatemala, Nicaragua, pero en el caso hondureño también es un caso donde la cooptación por parte del statu quo, ¿no?, y muchas veces militar, del régimen de partidos es importante, primero con un bipartidismo muy turnista, ¿verdad?, que tiene sus orígenes en un siglo pasado, y luego, digamos, con los golpes blandos que ha habido, ¿no? El caso tico es diferente, es cierto, si bien también
es importante señalar lo que decía Alexander Segovia, una cierta centroamericanización de Costa Rica, a la par que hay un proceso también de, ahora diré una barbaridad, ¿no? De latinoamericanización de España, por ejemplo, ¿no? Es decir, hay una centroamericanización de América del Sur y hay una latinoamericanización de Europa. Lo que yo quiero decir con eso es que hay un proceso de una relativa, no sé si la palabra sería, de una relativa semejanza, ¿no? De una relativa convergencia en algunos elementos que no son precisamente positivos para que se consolide una democracia, y es incremento de desigualdad, incremento de pobreza, de regulación, procesos de debilitamiento de las instituciones y de pérdida de poder relativo del Estado frente a grandes empresas, grandes intereses, capital. ¿Ok? Esto es el preludio, ¿no? Este sería el primer punto, ¿no? De dónde partimos. Luego quisiera hacer una reflexión más genérica y más teórica, y es un hallazgo obvio que en el fondo nuestro abuelito argentino, Guillermo O'Donnell, empezó a señalar, ¿no? Después empezó a señalar en el debate sobre la democracia, una vez todos los regímenes autoritarios de América Latina transitaron a democracias, él más o menos se preguntó, bueno, ya todos somos democracias, qué bien, ¿no? En el mundo hay muchas democracias, pero bajo la misma categoría estamos poniendo a Suecia y Guatemala. Los dos son regímenes democráticos, pero si viene un extraterrestre y vive en los dos sitios una semana, no se va a creer que son los mismos sistemas, ¿no? Por lo tanto, lo que yo quiero señalar es que lo que nos expone, obviamente, Guillermo O'Donnell, es que para que haya una democracia, primero debe de haber un Estado, ¿sí? El Estado no solo es muy importante para impulsar un modelo de desarrollo, el Estado es importante para impulsar condiciones necesarias, no suficientes, pero necesarias para que haya una democracia, ¿sí? Porque en el fondo el Estado, ¿no? La capacidad de que haya un Estado con implantación territorial en todos los rincones del país significa que en todo el territorio hay un juez, por lo tanto se aplica una justicia, hay un policía, hace aplicar la justicia, y si somos benevolentes, hay una escuelita con una maestra y un centro de salud con una enfermera. Es decir, para que haya democracia, la democracia significa, en principio, que en determinado territorio todos los ciudadanos, toda la población sea ciudadana. Todos los que allí habitan tengan determinados derechos a los que puedan apelar, no solo nominales, sino efectivos. Como mínimo, los derechos a la vida y los derechos de primera y segunda generación. De tercera ya es un lujo, ¿no? Pero primera, segunda y tercera. Es decir, primero la titularidad última del poder reside en los ciudadanos, pero estos ciudadanos previamente deben de ser ciudadanos. Y la ciudadanía nos iguala. La individualización nos distingue, ¿no? Por lo tanto, el único que puede transformar las personas en ciudadanos son los estados, ¿no? Y luego ya le podemos pedir más cosas al Estado. Le podemos pedir, pues, que el Estado cumpla la ley, que no sea impune, que tenga límites, que divida el poder, ¿no? Que se someta al Ejecutivo, al control del Ejecutivo y el Judicial. Le podemos pedir que proteja minorías culturales, pero también minorías políticas, porque la minoría política de hoy puede ser la mayoría política de mañana. El partido que pierde unas elecciones hoy las puede ganar mañana. Y además les podemos pedir a otras cosas como que pueda haber alternancia y finalmente que intente que las personas puedan vivir con cierta dignidad, ¿no? En el fondo, Robert Dahl y todos los teóricos de la democracia perciben que la democracia es esto, ¿no? Pero claro, el gran problema de siempre, ¿no?, es cómo se crean estados, ¿no? ¿Cómo podemos crear estados? ¿Cómo se crea la estatalidad, ¿no? Lo que se habla del stateness, ¿no? ¿Cómo podemos hacerlo, ¿no? Claro,
tiene que ver con dinero y con voluntad. El dinero, digamos, aparece en una fiscalidad, que todos sabemos que es una fiscalidad muy, muy escueta, ¿no? Y la voluntad es otro tema. ¿Tienen voluntad las élites de hacer una democracia? ¿Qué tipo de democracia? Pero podremos pensar, ¿tienen voluntad las élites de hacer un Estado? Y en ese sentido, con bastantes colegas y compañeros, a veces discutimos, a veces con Diego Sánchez en Oxford, pero también con mucha otra gente, discutimos seriamente la cuestión de, conocemos ya casi todo de los pobres. ¿No? Ya conocemos cuántos son, qué calzan, qué quieren, dónde quieren ir. ¿Qué conocemos de los ricos, no? ¿Cuáles son los sueños de los ricos respecto a su país, no? Y ese es uno de los temas. Las élites, ¿qué pretenden las élites, no? ¿Qué pretenden las élites para su país? O quizá es que son élites deslocalizadas ya. Este es uno de los temas. ¿Hay proyecto nacional? Si las élites ya no son nacionales. Cuando digo que no son nacionales es que probablemente piensan que sus hijos deben de estudiar fuera, socializarse fuera, invertir fuera, ¿no? Por lo tanto, hay un tema muy importante de la democracia también es un pacto de la voluntad de las élites de construir Estado y posteriormente de construir determinado tipo de modelo de Estado y de régimen, ¿no? A sabiendas de lo que he dicho antes, ¿no? Del tema de no es redemocratización, es democracia de primera mano, de primera experiencia, y luego que muchos de estos actores y estas élites vienen de concebir la vida, la competición política como guerra, ¿no? Y por eso no nos extraña a veces actitudes del frente, yo qué sé, ¿no? Del frente sandinista o de las élites no sandinistas o de las élites de arena o determinado tipo de élites, ¿no? Donde todos los juegos son juegos de suma cero. Y por lo tanto son altamente peligrosos, porque trasladas, digamos, la guerra a la política y la política a la guerra. Dicho eso, ¿no? Nos queda hablar sobre cuestiones muy importantes para pensar la política, ¿no? Y hay dos elementos como mínimo, ¿no? Uno es solidez institucional. ¿Qué tan sólidas son las instituciones? Cuando hablo de instituciones, hablo a nivel de división funcional del poder, ejecutivo, legislativo, judicial, y también respecto a la división territorial del poder local y nacional. Porque al final también el poder local es el que tiene capacidad de actuar sobre el territorio. Y eso es crucial. El territorio es crucial. Tengo la sensación que hace 20 años muchas políticas de descentralización debilitaron el Estado en lo local, porque también significaron terciarizar, privatizar y ahorrar. Y es muy importante, cuando hablamos de cuál es la solidez institucional, hablar desde el punto de vista funcional, pero también territorial, ¿no? En el fondo, temas como la violencia a las maras del control del territorio tiene que ver con qué recursos tiene en el ámbito territorial, ¿no? Y luego hay otro tema, ¿no? Que es los sistemas de partidos. Los partidos nos gustan más, nos gustan menos, tienen sus tics, tienen todo lo que ustedes quieran, pero mientras no descubramos otro tipo de actor, otro tipo de funcionamiento de democracia, los partidos son importantes, ¿no? Son importantes reclutar, las tareas que hacen, reclutamiento, formación, socialización, discurso. Y operatividad, y elegir las élites locales, nacionales. Y el gran problema es que a veces los partidos son muy débiles y por lo tanto significa que el poder se va tendencialmente acumulando hacia las élites, hacia el secretario general y los que lo mandan, ¿no? Y otras veces los partidos son tan débiles que terminan cayendo frente a cualquier outsider, ¿no? Este es uno de los temas, ¿no? Hasta ahora, el caso salvadoreño era un caso de relativo éxito porque tenía dos partidos articulados fuertes que al final, al contraponerse, generaban ciertas dinámicas virtuosas, como por ejemplo la no acumulación de poder en una sola formación, el tema de la accountability, el tema de la oposición,
¿no? Lo que ocurre es que probablemente si esos partidos no tienen capacidad de regenerarse, de hacer un proceso de transformación generacional, puede tener el peligro del outsider. Ese sería el caso salvadoreño. Pero en el caso nicaragüense es el caso de que un partido tiene la capacidad de terminar cooptando determinados sectores de las instituciones, terminar debilitando el resto de las formaciones partidarias y hacerse con todo el poder, que es el caso nicaragüense. Luego tenemos sitios donde no hay partido, ¿no? El caso guatemalteco junto con el peruano muchas veces se trabaja en la academia como el no party system, ¿no? Porque en el fondo no hay una formación política consolidada que tenga capacidad de arraigo, sino que al final son marcas nominales, ¿no? Y luego nos queda el tema hondureño, ¿no? El tema hondureño que es complejo porque últimamente ha tenido procesos, ¿no? Procesos de crisis aceleradas, tanto por intervención de militares en la política como por acusaciones, ¿no? De fraude. Y luego nos queda el caso Tico, ¿no? Que tiene como un elemento muy importante, que es que en las últimas elecciones aparece un actor, ¿no? Que son el actor, para decirlo así, de un cierto populismo evangélico, ¿no? Que ya sabemos que no es único de Costa Rica. Brasil nos precede, de verdad, con Bolsonaro, pero que significa que las democracias están, digamos, son relativamente debilitadas, están débiles, ¿no? Pero están débiles porque las bases, empezando por el Estado, empezando por la cultura, por las instituciones, son débiles, ¿no? No significa eso que sean desechables, no significa eso que no importen, no significa eso que vayan a morir, no. Espero que no, es decir, la sociedad civil ha sido muy dinámica y ha sido especialmente robusta en Nicaragua, que ha resistido los embates de la represión. Como también hay muchos elementos que solo se conciben en democracia, en El Salvador, respecto a temas de denuncia en medios de comunicación, instituciones como El Faro son icónicas, ¿no? O el tema de Guatemala, es decir, yo lo que creo es, son de mala calidad, son perfectibles, tienen muchísimos enclaves autoritarios, tiene mucho que ver con la no existencia de Estado, tiene mucho que ver con la no inversión en el ámbito social, tiene mucho que ver con que probablemente no hay un proyecto nacional presente, tiene que ver con élites ausentes, tiene que ver con muchas cosas. Y probablemente estoy de acuerdo que hoy no hay un programa, no hay un modelo de nación. Quizá habrá un problema, quizás será importante pensar un modelo de región, ¿sí? Pero este es uno de los debates y uno de los retos regionales, pero también mundiales. Sí, es decir, yo tengo la sensación que es importante pensarlo a partir de elementos como son seguridad humana, como temas que son emergencias no solo sanitarias, sino también sobre la ecología, sobre determinados elementos. Bueno, yo he hablado mucho, lo dejo aquí, porque creo que he hablado ya bastante tiempo. No sé cuál es la dinámica, si me la puedan decir, porque yo no sé, tengo un poquito, estamos medio confinados y tengo determinadas urgencias. Si luego me mandan un mensaje para decir cómo sigue la dinámica, lo agradecería, porque llevo dando clases a mis estudiantes de grado y posgrado, ahora estoy aquí, pero luego tengo que conciliar algunas tareas. Por lo tanto, muchísimas gracias, Claudia, muchísimas gracias a todos. Veo que entre los que aquí están presentes escuchando hay algunos buenos amigos, a todos ellos, un abrazo muy fuerte. Muchas gracias, Salvador. Quisiéramos tener la oportunidad también de que algunos de los participantes nos puedan compartir comentarios o hacer preguntas, de manera que pasaríamos muy, pero muy rápidamente con una pregunta hacia los ponentes. A eso, Salvador, le daríamos ahorita una segunda ronda muy rápida y luego pasaríamos a las preguntas o comentarios de los participantes, que como verás tenemos un auditorio sumamente experto en todos estos temas. Pero si quieren pasamos muy rápido a la segunda ronda de preguntas y quisiéramos que por favor dos
minutos cada uno con una reacción muy concreta para poder permitir que nuestros demás colegas se puedan sumar, nuestras demás colegas se puedan sumar. Entonces, Alberto, ¿qué tenemos a nuestro favor? ¿Está en mute, por favor, Jesús? Creo que tenemos a nuestro favor la coyuntura global y local de la pandemia, que más allá de los retos, creo que también implica oportunidades para dialogar, para conversar, para buscar acuerdos que nos permitan sentar las bases de ese diálogo político que necesitamos para salir de la coyuntura y emprender acciones, ojalá distintas a las que hemos tenido en las últimas décadas. Lo dejaría ahí. Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias por la brevedad también. Carmen Rosa, quisieras conversar darnos una idea sobre el nivel de institucionalización que tiene el crimen organizado en este momento. Sí, sí, en 2 minutos va a ser difícil, pero lo intentaré. Sí, porque entonces quizás esa era parte de la conclusión de la primera pregunta y esta otra de las primeras, porque al final el problema es que estamos bajo una de un Estado capturado y aquí no me va a dar tiempo de plantear qué significa la cooptación del Estado, pero lo que podemos saber es que hay varios actores que están en esta cooptación y empieza esta cooptación desde los estados patrimoniales y los sistemas patrimoniales por el sector privado, justamente como decía Alex, que siempre ha sido un actor relevante en la captura del Estado para intereses propios, pero que en estos últimos tiempos se penetra el crimen organizado como otro actor fundamental justamente para lograr digamos, el tener arreglos a través de soborno, corrupción, muy rápidamente el crimen organizado ha penetrado en la captura del Estado, primero a través, otra vez volvemos al tema territorial, que para mí es muy importante en todo el tema de inseguridad y violencia, a través de cooptar y financiar a candidatos a alcalde, por ejemplo, es decir, cómo los mecanismos democráticos son utilizados para ir capturando poco a poco la toma de decisiones por parte del Estado, empezando desde lo local, a tener candidatos a nivel local pertenecientes a los intereses del crimen organizado, pero que se ha perfectibilizado, digamos, ese mecanismo y ahora no solo tienen a los alcaldes, sino también financian partidos políticos. Entonces, el principal elemento para la captura del Estado viene de la financiación de los partidos políticos, donde ahora el crimen organizado se ha adueñado de los partidos políticos. Entonces, y por lo tanto, en la toma de decisiones desde el Congreso de la República, en la toma de decisiones de los candidatos de presidentes a vicepresidentes, y la última acción es en la toma de la justicia. Es decir, recordemos, congresos eligen a las Cortes Supremas. Los congresos ponen a las Cortes Supremas, ponen al Ministerio Público, el presidente, etc. Entonces, en la medida en que el crimen organizado a través de ya la utilización de los partidos políticos como el elemento fundamental para hacer perfectible dentro de los mecanismos democráticos la captura de la toma de decisiones, ahí es donde vemos entonces, y era lo que yo quería presentar anteriormente, es cómo la paradoja, porque la cooptación del Estado implica entonces en temas de seguridad o en temas de violencia, que lo que les interesa ya no es ni proteger a la persona o proteger al Estado, como era en la época de la represión y de la seguridad nacional, sino que ahora el interés
de los modelos de seguridad es proteger los mecanismos de cooptación y a los cooptadores de la toma de decisiones del Estado. Y eso sí, en temas democráticos nos ponen en una posición muy complicada, ¿verdad? Porque entonces acudimos debilitamiento de las policías, como hemos visto, porque, digamos, en Guatemala se rompió todo un proceso de profesionalización precisamente por el gobierno pasado. Justicia a la medida, porque se ponen a los jueces y se sanciona a los jueces, digamos, a través del sistema de justicia, que son los jueces probos, se ataca a los jueces probos, se persiguen, retroceso en materia de derechos, incremento de la corrupción y no pasa nada. Pues hace 2 días en Guatemala se le perdieron 133 millones a un director de una entidad y no ha pasado nada. Dice que se perdieron el presupuesto porque le dio COVID y que ahora va a averiguar qué pasó y sigue en su puesto. Entonces, ¿cuánto tiene que perder el presidente o el ministro para que haya, o sea, ya la población está tan agotada de estos tipos de procesos que se quitó a un presidente en corrupción permanente? Hay más represión, se está volviendo otra vez a la persecución de activistas de derechos humanos, de los defensores de los territorios, y nuevamente, como se decía, el sector privado es el que sigue ganando en todo, ¿verdad? Porque sigue tomando las decisiones, pero ahora tiene que compartir con crimen organizado. Y no se dan cuenta que se Sí, muchísimas gracias, Carmen Rosa. Alexander, ¿qué relación existe entre el modelo económico y el sistema económico en Centroamérica? Sí, gracias. Vamos a ver, uno de los grandes, creo yo, déficit en la academia en Centroamérica en los últimos años, en la última década, es no haber entrado a esa discusión que ya en Europa surgió, en Estados Unidos es muy potente, en universidades con premios Nobel involucrados, con economistas sobresalientes, sobre los tipos de capitalismo. En Centroamérica simplemente es una discusión que ni siquiera ha comenzado, lo cual es una tarea pendiente de los académicos. ¿Por qué? Y los pocos que existen, por ejemplo, el trabajo de Snyder, que dice que toda América Latina, incluyendo Centroamérica, es capitalismo jerárquico, y aparte de unos trabajos de Diego Sánchez y donde está Juliana Martínez, etcétera, esta discusión sobre qué tipo de capitalismo tenemos y si es viable y se responde a la necesidad del siglo XXI en Centroamérica no ha aparecido. Y yo creo que es una deuda que tenemos y hay que solventarla. En esa línea yo estoy trabajando en un libro sobre capitalismo que espero que salga pronto. ¿Pero por qué digo esto? Porque hay un vínculo entre modelo de desarrollo y sistema económico. Y en Centroamérica ha estado bastante claro ese vínculo, como los estudios del siglo XX plantearon. Se han intentado modelos de desarrollo, varios, unos con éxitos más y otros con menos. Pero las bases del capitalismo agrario recién se cambiaron hasta finales del siglo XX. Y entonces, y el nuevo tipo de capitalismo, que es mi hipótesis que voy a sostengo en este libro, los tipos de capitalismo y los modelos de desarrollo, en realidad hay un vínculo que no se ha explorado en la región. La moda en Centroamérica desde hace 30, 40 años es, el problema son modelos de desarrollo. Sí, hay un problema con modelos de desarrollo, porque un modelo de desarrollo puede llevar a inequidades, a ineficiencias, etcétera, etcétera, a poco crecimiento. Pero si ese modelo de desarrollo nunca se asocia con el tipo de capitalismo que hay, entonces no tenemos la tarea completa. Y yo insisto, ¿cuál es el modelo? Es el intento de transformación del capitalismo más serio que ha habido en Centroamérica en el siglo XX. Es precisamente el proyecto que fue en América Latina y que en Centroamérica fue más tardío, el proyecto de industrialización. Ese ha sido el intento más serio de transformación capitalista en Centroamérica, a nivel regional. A nivel nacional, el intento más serio fue en Guatemala, en periodo 44-54, que fue abortado totalmente, y en Costa Rica, por supuesto, que tenía el tipo de capitalismo costarricense que es del siglo XX. Entonces, ahora es importante que hagamos un esfuerzo, porque si no, va a ocurrir lo que ya está ocurriendo en la región y fuera de la región.
Hoy que Centroamérica cumple 200 años, el próximo año, de independencia, ya sabemos de que un montón de gente está trabajando en propuestas de nuevos modelos de desarrollo, ¿no? En nuevas estrategias de desarrollo. Y está bien. Pero si no somos capaces ahora de decir, ok, modelo de desarrollo, ¿para qué? ¿Para transformar qué? Si esos nuevos modelos de desarrollo no son capaces de transformar la forma de acumulación, de distribución, de concentración, de distribución de los beneficios, ese modelo va a ser funcional al sistema capital, al tipo de capitalismo. Y ahora, que con esto termino, hoy que en Centroamérica, por cierto, el fantasma del comunismo y de las revoluciones para muchos ya terminó, y que antes era pecado hablar de tipos de capitalismo porque se acusaba a todo el mundo de reaccionario y de traidor, yo creo que hoy es tiempo de hablar de qué tipo de capitalismo se necesita en Centroamérica para el siglo XXI y dentro de eso, qué tipo de modelo de desarrollo es el capaz de transformar lo que tenemos ahora. Muchas gracias, Alexander. Y le pedimos a Salvador Martí si está disponible. Sí, sí está disponible. Le pedimos a Salvador que por favor nos termine con una idea sobre la democracia como modelo en la región. Tenés que desilenciarte. Hola, y ahora en 2 minutos intento hablar. Si hoy en gritos es es mi niña pequeña me reclama, ¿sí? Sí. Esto tiene que ver con trabajar, el teletrabajo en casa. Me han hablado un poquito sobre cuáles son las características de las democracias en Centroamérica, si hay algún tipo de democracia centroamericana, ¿no? Parte de eso lo expuse previamente y yo tengo la sensación que la gran diferencia es que son democracias que son muy jóvenes, llevan escasos 25 años y en ese periodo se ha tenido que aprender todo, ¿sí? A generar una cultura política democrática, actores políticos democráticos, en un entorno muy complejo, un entorno con gran desigualdad, con un legado de guerra, con un legado bélico y también lleno de enclaves autoritarios, ¿no? Esa sería digamos, la configuración de las democracias, ¿no? Evidentemente está la excepción tica, ¿sí? Está la excepción tica, que es diferente, ¿no? Pero yo diría eso, a partir de ahí podríamos empezar a trabajar, pero tenemos que pensar que ni las sociedades ni las instituciones son las de democracias consolidadas, ¿no? Tenemos que empezar por saber qué es lo que existe y luego también ser exigentes también con las élites. Muchas veces con la población uno pretende ser muy exigente, también con las élites, evidentemente, y yo tengo la sensación que eso es una de las cuestiones que debemos empezar a reflexionar, ¿no? Y la importancia de crear Estado, crear estatalidad, ¿no? Sin Estado no hay democracia. Yo diría eso, me despido y un abrazo fuerte. Muchas gracias, Salvador. Muchísimas gracias. Pedro, te dejo el escenario. Sí, no tenemos mucho tiempo porque no queremos pasarnos en ningún momento de las 2 horas de webinar. No ha habido muchas palabras pedidas considerando que no hay mucho tiempo, pero Hugo Noé Pino nos quería hacer un comentario y así aprovechamos para que represente al público. Muy bien. Buenos días y buenas tardes a todos. Soy Hugo Noé Pino, economista. Estoy con la Universidad Tecnológica Centroamericana y el Consejo Asesor del ICEFE. Solo quiero hacer un comentario muy breve a manera de resumen de lo que he escuchado cuando leí la nota conceptual que se trataba en esta reunión de hablar de los factores críticos que condicionan el desarrollo tanto a nivel nacional como a nivel regional. Pues yo hice una pequeña lista que ha sido, varios de estos puntos han sido expuestos por los colegas, pero pondría en primer lugar, y siguiendo un poco a lo que señalaba Alex, es la parte política. Realmente la naturaleza de la democracia y la falta de un Estado de Derecho en Centroamérica está obstaculizando completamente cualquier posibilidad de desarrollo.
También un tema que no le escuché mucho ahora, pero que obviamente va a estar incluido en el seminario, y es la parte de los efectos del cambio climático. La desigualdad que señaló, la desigualdad ya bastante expuesta por Alex en diferentes formas, la integración al mercado mundial, la forma de integración al mercado mundial, que tiene que ver mucho también como un obstáculo a la integración centroamericana, la violencia que ha sido ampliamente expresada, y también el hecho de que en Centroamérica ni a nivel nacional ni regional no se mira una estrategia de desarrollo. Y finalizo con esto. A mí me parece que la cooperación externa en sus diferentes dimensiones, en unas ha ayudado a paliar la situación, pero la contribución, y específicamente yo pediría en el caso de la Unión Europea que se hiciera una reevaluación de su contribución muchas veces a la democratización y los aspectos de desarrollo también. ¿Por qué lo menciono? Porque he escuchado comentarios aún de los mismos funcionarios, y les voy a poner un caso específico, el caso de la justicia en Honduras. La Unión Europea ha tenido diferentes programas a través de la última década, y hasta ahora ninguno ha tenido los resultados esperados. Lo dejo ahí. Muchas gracias, Hugo. Unos comentarios que nos vienen fenomenal para cerrar el seminario. Quizás despides tú, Claudia. Yo, por mi parte, solo quiero agradecer a todos a los ponentes por el interés enorme que ha tenido la sesión. Me llegan algunos ecos ya antes de terminar, y a todos por haber participado. Pero, Claudia, si quieres cerrar tú el webinar. El próximo, perdón, el próximo es el miércoles 4, no martes, sino miércoles, a las 17 horas de España, 10 horas de Guatemala y 11 horas de Panamá, que se nos escapó la precisión en la convocatoria. Gracias. Sí, muchísimas gracias a todos y a todas por su participación. Realmente, como decía Hugo Noé, quedan todavía muchos temas en el tintero. Es muy difícil que podamos abarcar todos los factores críticos en una región en una región tan llena de desafíos como la nuestra, pero también desafíos que pueden ser oportunidades para todos y para todas. Tenemos un gran activo que es la gente, tenemos ese cariño que nos brindamos entre todos los centroamericanos. No tienen idea de lo maravilloso que es encontrarse un centroamericano en Europa y poder decir casi somos paisanos, ¿no? Y esperamos que el próximo seminario podamos seguir profundizando sobre estos temas, cuáles son los ejes del futuro en la agenda de Centroamérica. Lo esperamos a todos y a todas el miércoles 4 de noviembre y luego en los próximos que siguen. Esperamos contar con ustedes y con una mayor participación del público. Muchísimas gracias. Perdón que se me olvidaba una cosa, yo me había despedido ya, pero Jesús va a activar un sondeo final que les debe haber aparecido a todos en el chat para que nos den un pequeño feedback. Se responde en 2 minutos. Gracias, Alex, Alberto, Salvador, Carmen Rosa, Claudia y a todos los demás. En el próximo seminario nos aseguraremos de tener más tiempo para el coloquio. Gracias a todos.